6 cilindros en línea, más de 380 caballos, tracción integral, caja automática de 8 velocidades, ¿le serán suficientes para que se nos olvide la horrible parrilla que le pusieron? BMW M440i, pruébame la nave, comenzamos. Y bueno, señores y señores, ya estamos a bordo de este BMW M440i, del cual hay bastantes cosas que mencionar. De entrada, bueno, esta renovación que tiene, que dio mucho de qué hablar en relación a su frente. Estos riñones característicos de BMW que ya se habían usado hace muchos años, pero que creo yo, pues no sé si sea como que lo más actual, para lo más acorde a las generaciones de hoy en día. Pero pues ya están, nosotros no somos quien para decirle a BMW cómo hacer las cosas, y eso es lo que hay. Creo yo que uno se acostumbra a verlo. Sí, de inicio a mí no me gustó para nada. Ahorita puedo decir que pues ya ni me va ni me viene. Hay gente que no le gustó y hay gente que dice, pues es lo de menos, ¿no? El frente ni lo observo. Así que bueno, ya mencionamos ese tema del dientón, ¿no? Porque parece que trae unos dientotes ahí de castor. Ahora bien, en cuanto al vehículo, para México tenemos dos versiones por el momento. Ahorita estamos en marzo 2021. Se anunció por ahí de septiembre-octubre del 2020 lo que llegaba a México, y tenemos dos versiones ahorita, que es el 430 y el M440. El 430 es tracción trasera, motor 2 litros, 258 caballos y más o menos 286 libras-pie de torque. Es un motor turbo cargado, 4 cilindros, Twin Power Turbo. Y tenemos para el 440 un 6 en línea de más de 386 caballos y sobre 360 y tantas libras-pie de torque, ¿no? Libras más, libras menos, esas son las cifras oficiales. Aquí tenemos tracción integral, es xDrive. En ambos casos tenemos caja de 8 velocidades. Me tocó ver en un grupo de Facebook que ofrecían ya un M4 M Competition. Pedían más de 2.200.000. Para que usted se dé una idea, como está el dólar, son más o menos 105, 110 mil dólares, dependiendo del tipo de cambio. Este empieza en 1.300.000. Al tipo de cambio, tomándolo a 20, que ahorita está un poquito más arriba, estamos hablando de 65 mil dólares. Y el más baratito empieza en 960 mil pesos, que son alrededor de 48 mil dólares, ¿no? Si no me falla ahí el cálculo. De ahí lo que usted le quiera poner. ¿Por qué? Porque este coche no tiene todo lo básico, por así llamarlo. Es un vehículo demo, el cual tiene algunos accesorios adicionales, como también ya les voy a mencionar más adelante. Pero básicamente tenemos paquete de fibra de carbono, tenemos paquete de asientos, tenemos paquete de calipers pintados en rojo, entre algunas otras monerías. La verdad es que yo no soy experto configurando, y esto me lo comentó el maguito, que vaya que le domina ahí al tema de las configuraciones. Me decía que más o menos se le calculaba que traía alrededor de 100 mil pesos en equipo, 130 mil pesos en equipo adicional. Como usted sabe, pues en BMW, como en la gran mayoría de las marcas premium, que se pueden configurar los productos, el dinero es el limitante, ¿ok? Ahora bien, es un paquete M el que trae este 440, independientemente de la configuración adicional. Por eso es que trae las letras de M, pero no es un M4, no se me confunda, ¿ok? Habiendo dicho esto, es por eso que el precio pues es menor. Yo creo que como les decía, el M4 M Competition arriba de 2.200.000. No sé si ese vaya a ser su precio ya en México, o esta persona que anunció ese coche lo trajo él por su lado. No lo sé, no le sé decir. Pero
pues sí estamos hablando ya de vehículos algo costosos. 1,300,000 más 130,000 de equipo, estamos hablando de 1,430,000 pesos. Que antes, y me estoy refiriendo hace 1 o 2 años atrás, eso costaba, por ejemplo, el M3 estándar, ¿no? Para que usted se vaya dando una idea. Sí, no hay que vivir en el pasado, pero sí ha habido ahí un ajuste importante de precios. Ya les mencioné, bueno, caja automática de 8 velocidades en las dos versiones, tanto el 430 como el 440. Tenemos varios temas en cuanto a seguridad. Pues bueno, ya sabemos que tenemos bolsas de aire frontales, laterales y de cortina. En el tema del audio lo van a ver más adelante. Van a ver ahí cómo está la información de los temas de audio. La parte del eje trasero, yo siento que sí gira. Cuando das la vuelta sientes como que se te va un poquito, y es porque los ejes giran. ¿Qué otra cosa hay que mencionar? Lo importante de este coche, y tómelo muy en cuenta. Yo sé que es un vehículo de corte deportivo, eso me queda más que claro, pero para el día a día en una ciudad como la Ciudad de México, llena de baches y demás, sí es una patada en los huevos el tema de suspensión. Lo es sin duda alguna. ¿Por qué? Porque el coche no es tan bajo. Incluso va a sonar absurda la comparación que les voy a hacer, pero para que se den una idea, el tope llegando a la casa donde pega siempre el Spark, porque los Spark traen el escape un poquito más abajo, o traen un tubo ahí caído, este no pega. Pero usted pasa un bachecito y se siente en la espalda, se siente en todos lados. Es como los pelos de la nariz, ¿no? Que te sacas un pelo de la nariz y te duele hasta el huevo. Entonces aquí pasas un bachecito y se siente muy cabrón. Parece que le sacaste un chipote a la llanta. Aparte trae ROM flats, este trae RIN 19. Entonces sí tiende a ser un poquito incómodo. Tómelo en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque usted maneje con cuidado, imperfecciones de 1 centímetro, de 2 centímetros se sienten, y se sienten bastante. Hasta ahorita el coche no trae los rines rayados. El coche no tiene chipotes. Pero pues ya lo verán en la parte de la cajuela. También no hay llanta refacción, para que lo considere. Me llama la atención que traemos botones anulados en este producto. No traemos memoria en los asientos delanteros, y tampoco aquí en el tema de los seguros también vienen anulados. La verdad es que, tomando en cuenta que pagas el 440, pues a mí no me gusta ver botones como tal anulados, pero bueno, BMW sabe sus razones. Ya van a ver la cámara 360 y demás. Y es un vehículo que jala bien, súper estable. Tú puedes ir a 140 kilómetros por hora y no se nota. O sea, hasta que ves el velocímetro te das cuenta de qué pedo. Y es un vehículo al cual obviamente yo le sugiero que le ponga gasolina premium. ¿Por qué? Porque es un vehículo turbocargado. Ok, ahorita la gasolina la acabo de llenar. Traía un poquito más de un cuarto. Lo llené con 770 pesos y me está prometiendo 512 kilómetros de autonomía en ciudad. En carretera creo yo que si se lo trae usted leve, sí le puede sacar un poquito más. El sonido escape está chingón. Aunque les soy honesto, no sé ya distinguir si es grabado o no, porque me suena muy similar a lo que sonaba i8. Trae un cutout del lado izquierdo. Lo van a ver también más adelante. Y ¿qué otra cosa vale la pena mencionar? Es un vehículo cómodo en el tema de asientos, a pesar de que estos asientos son digamos que especiales, son configuración. Yo vengo bien, vengo a gusto, sin mayor problema. Y ¿qué otra cosa es relevante? Es que en estos vehículos creo yo que usted los tiene que manejar. No importa lo que yo le diga, más bien aquí lo que vale la pena son las imágenes. Pero es un coche que sin duda alguna tiene que manejar, lo tiene que sentir para que vea si es algo acorde a lo que usted requiere o no requiere. Es un vehículo completamente de capricho, creo yo. Y no es un vehículo para gente de presupuesto limitado. ¿Por qué? Porque las llantas van a ser un problema, el seguro pues es algo costoso y demás, para que lo tome en cuenta. ¿Qué más les puedo mencionar de lo que no venga en las secciones posteriores? Bueno, el tema del dinamómetro no lo vamos a poder hacer por el tema de la tracción integral. Como ya les dije, no pega. Y para el frente, el ángulo de ataque creo yo que es bueno, y aparte trae ahí su camarita que les avisa para que no lo vayan a embarrar. Pues de mi parte creo yo que es todo. La verdad es que puedo yo estar aquí otros 20 minutos diciendo bla bla bla, pero mejor vea las imágenes, vea las pruebas. Gracias a la gente de BMW, gracias a Arturo Rivera. Vamos a darle. Y bueno, señores y señores, vamos a hacer el 0 a 100. Obviamente venimos a la pista, Mario Colín. Y vamos a cambiar, vamos a dejar aquí en modo Sport. Ahí está, modo Sport Plus. De hecho, hasta se escucha
Se escucha distinto. Abre el cutout, sin duda alguna. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Se escucha más respondón, más así como de quiero golpes, quiero golpes. Entonces vamos a ver. Sí, se siente chidito. Oh, y cuando le sueltas hasta rezonga. ¡Fum! ¡Fum! A ver. Va a dejar que esta cosa haga los cambios para evitarnos pedos. Además, no puedo agarrar el volante, agarrar la cámara y hacer los cambios. Vamos a ver cómo nos va. Ponemos de una vez nuestras intermitentes. Y damos espacio a los peatones. Nos paramos aquí. Pisamos el freno, aceleramos un poco y ¡vámonos! No, pues ya llegó. Ya llegó. La verdad es que lo hace bien. Ahora vamos a hacer de una vez el 60-0. Ay, güey. Hasta se me azotó la cabecita. Frena bien. Obviamente acelera muy bien. Aunque en el tema de frenado, debo de confesar que se siente un poquito extraño el pedal. Pero me gustó. Ahí están los tiempos. No importa lo que yo le diga, ahí están las cifras. Y bueno, nosotros continuamos. Y bueno, vamos a ver de qué está hecho este BMW M440i. No, obvio no. Sí. No. Sí. Sí. Y también, o sea, tenemos aligerado lo que es cofres, salpicaderas y puertas. Nosotros continuamos. Y bueno, en el tema de la cajuela y hablando de la llave, aquí tenemos para abrirlo. Si se nos acaba la batería del mismo. Este es el control y lo podemos botar desde aquí, no sube sola, o también lo podemos hacer manual. Hay varias cosas que comentar aquí. Bueno, en cuanto al acabado, obviamente premium, todo forrado. Esta parte de la cajuela recubierta de plástico, lo cual está bien. Recordemos que trae llantas Ron Flat, entonces aquí es donde viene todo lo interesante. Tenemos un botiquín. Los fusibles los tenemos acá. Ahí está. Y cuando usted busca cómo levantar aquí, pues la verdad es que no se puede. Nosotros tuvimos que aplicar la gandalla y pues ya la levantas por aquí. Y tenemos la batería. No tenemos absolutamente nada más en la parte de aquí abajo. Ahí se queda. Los triángulos vienen acá. Y algo que no encontramos es este cordón para abrir la cajuela desde adentro, que tengo entendido era un tema ahí de norma internacional, para que si te encajuelan, pues no puedas escapar, ¿no? Aquí no lo vemos, por más que le buscamos no lo vemos. Entonces, bueno, pues ahí está. Y desde aquí podemos tumbar los asientos y nada más los empujamos, ¡pum! Vale, y ya tenemos más espacio. Ok, así que bueno, aquí pues tenemos esta, así que como tinita, no hay más. Y párale contar. Así que este es el BMW M440i. Continuamos. Y bueno, señores y señores, estamos aquí abajo del BMW para revisar el tema de la barra. Ahí se ve, ahí se alcanza a apreciar que sí tiene barra. De hecho, déjenme tratar de ponerle el imán.
Ahí está, ahí se quedó pegado nuestro imán. Vehículo de producción global, así que no hay sorpresas por ese lado. Y en la parte de abajo, bueno, tenemos la tracción trasera, obviamente. Aparte tenemos tracción delantera. Ahí se ve el sistema de escape. De un lado se divide en dos, y aquí al final otra vez se vuelve a juntar. Así que bueno, cutouts, ahí está. De este lado no, nada más tenemos un cutout de el lado del copiloto y su escape BMW hecho en Germany, Alemania. Los baguetos van a envidiar esto. Nosotros continuamos. Y bueno, a bordo de este BMW M440i hay muchas cosas que decir. Tenemos asientos eléctricos de ambos lados. En los dos lados te da el cinturón de forma automática en cuanto cierras la puerta. Esto ya lo habíamos visto en otros modelos, pero ahorita, bueno, ya lo hace de los dos lados. Tenemos memorias para el asiento del conductor. La parte de donde manejas el estéreo y demás, que ya conocíamos, que luego copiaron algunas otras marcas. Tenemos modos de manejo: Sport, Comfort y Eco Pro. Tenemos el Auto Hold y el freno de mano electrónico, el botón para prender y apagar, desconectar control de tracción, las cámaras, los sensores de estacionamiento, de proximidad más bien, porque el vehículo se estaciona solo, tiene la función de estacionarse solo, y para apagar el Start Stop. La palanca de velocidades, que ya estamos acostumbrados en BMW. Y por el tema del volante forrado en piel, bien, me gusta. Control de velocidad crucero adaptativo. De este lado manejamos el tema también de el estéreo y el teléfono. El logo de M, porque es equipo M, recordemos, no es un M4. Pantalla de poquito más de 12 pulgadas para el clúster y poquito más de 10 pulgadas para el sistema de entretenimiento, que obviamente maneja Android Auto y Apple CarPlay. En el tema del audio, si ustedes checan algunas páginas, menciona equipo Hi-Fi de 10 bocinas, pero aquí tenemos Harman Kardon. La verdad es que no me metí a configurar, no sé si es opcional o no, pero aquí tenemos Harman Kardon. Tenemos aire acondicionado de 3 zonas: piloto, copiloto, y aparte en la sección trasera tenemos también opción de aire acondicionado. Tenemos cargador inalámbrico, toma de 12 volts que ya no tiene encendedor, USB en la parte frontal, 2 lugares para bebidas, y acá tenemos otro de carga USB-C. Coqueta su iluminación, no hay más que decir, no hay nada más que mover. ¿Y qué otra cosa? Todo interior negro, quemacocos, luces, que por lo que veo es un LED color un poquito cálido, no es blanco, no es blanco o tirándole azulito. Y pues para le contar, paletas de cambios al volante, y se acabó. Así que vamos a escuchar, vamos a ver cómo suena. Y bueno, aparte, cuando nos echamos en reversa tenemos cámara 360, esto está muy bien. Y aparte, cuando vamos hacia el frente y el producto detecta que hay obstáculos, también te pone la cámara frontal para que no te vayas a embarrar, no vayas a dejar la defensa. Así que por ese lado, bien por BMW. Y vamos a escuchar cómo es que suena. Lo hace bien, nada súper mega extraordinario, pero lo hace bien, suena bien. Es un habitáculo pequeño, así que bueno, algo que mencionar: los asientos, logos M. Estos asientos son configuración especial, ok, es adicional, igual que los temas de fibra de carbono que traemos afuera y algunas otras cosas. Así que, como ya lo dije, en el tema de BMW, el dinero es el límite. Continuamos. Y bueno, en el tema de acceso al vehículo, no están nada mal para los asientos. Los asientos delanteros incluso son cómodos, subes y bajas bien, no te tienes que estar rodando como tal. Me voy a hacer un poquito para adelante para tratar de subirme atrás, ok. Obviamente, si yo lo dejo aquí,
por ejemplo, aquí sí yo ya voy incómodo, ya me cuesta algo de trabajo salir. Y algo que hay que mencionar es que el volante se puede ajustar arriba, abajo, al fondo y hacia afuera, columna telescópica, pero es manual, tómelo en cuenta. Hago por acá. En automático se hace para adelante. Ay, algo me dice que esto no va a acabar bien. De entrada, mi cabeza, o sea, voy jorobado, no quepo bien. Incluso pues tendría yo que venir así y no está padre, o encogerme, incluso a lo mejor siendo un poquito más extremos, en caso de una volcadura, pues me chingo ahí la espina, ¿no? Entonces, o el cuello. Entonces eso en la parte de atrás no está hecho para gente grande, dos personas. Y en el tema de aquí de las rodillas, pues no voy tan mal, pero la cabeza asumo que se están dando cuenta que no quepo bien. Entonces, ahí adelante, pues a lo mejor una persona de unos 60 podría ir chingón. Así que bueno, pues aquí tenemos espacio para traer la bebida. Y en dado caso, venir acá agarrando pierna de alguna nalguita. Nosotros, aquí no hay nada que desarmar, no. Para acceder acá arriba. Y las lucecitas. En fin. Y el aire acondicionado acá. Nosotros continuamos. No mames. Ay, espérate. Me tengo que esperar a que se haga para adelante, porque si no, no sale. Ay, ahí estoy. Y bueno, señores y señores, pruébame la nave, llegó a su fin. Agradezco a la gente de BMW por habernos prestado como equipo este producto. Agradezco a Arturo Rivera que me lo pasó. Y agradezco a usted su preferencia al vernos, al escucharnos, al hacer sus comentarios. Ahora, me preguntan si me lo compraba. Yo sí me lo compraba para un país donde no haya estos baches, porque la neta es que estar pasando un bachecito y que sientas hasta el cutis, la verdad es que para mí es algo incómodo. La cajuela, el espacio de cajuela está bien, me lo llevé al súper con Gabriela, bien, Gabriela no se quejó del espacio, veníamos cómodos. El único tema es la suspensión, que sí tiende a ser un poquito más dura, y tengo entendido, 10 milímetros más chaparro que el 430, para que lo tome en cuenta. Ok, sé que si usted tiene para el whisky, tiene para los hielos, pero también el tema de las llantas con estos rinesotes, pues se va a gastar más de un juego de llantas en la vida que usted tenga con el vehículo, y no por desgaste, sino por chipotes, por rajadas y demás. Y el hecho de no traer llanta de refacción, pues si se te llega a rajar la llanta, se acabó tu viaje. Entonces, para que también lo tome en cuenta. Y bueno, un gran producto. Creo yo que BMW, salvo los que son tracción delantera, en general no hay quejas. Puede ser que te gusten o que no te gusten, pero no se puede decir que son malos productos. La sensación de manejo es genial. La tecnología que tienen es abundante, por llamarlo de alguna forma, y estéticamente llaman mucho la atención. Ahora, algo que en lo particular no me encantó de específicamente que vengo manejando, es el color. Es un tanto cuanto conservador y trae calipers rojos. La verdad es que unos calipers negros o platas o incluso azules le hubieran quedado mejor a mi gusto. El rojo va más como para vehículos de tinte deportivo en cuanto a estética, porque este coche sin duda alguna es deportivo. Pero bueno, ese es mi particular comentario y punto de vista. Y bueno, si no hay nada más que decir, señores, agradezco que estén con nosotros. Agradezco que nos sigan todos los días en radio. Fórmula Automotriz, 104.1 de FM, 1500 de AM, sábados de 12 a 1, domingos de 2 a 3 de la tarde, entre semana de 9 a 10 de la noche. Le pese a quien le pese, el programa número 1 en temas de autos. Muchísimas gracias. Nos vemos en Telediario, nos vemos en Milenio, nos vemos en las redes sociales. Y si la vía lo permite, señores, nos vemos en la próxima. Y bueno, amigas y amigos, este video llegó a su fin. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte. Les recuerdo que se suscriba, por favor. Tenemos también la opción de membresías, en la cual tenemos información exclusiva, y además de vez en cuando les doy por ahí algunos obsequios para los que nos ven desde la República Mexicana. Gracias a toda la gente que nos ve en Latinoamérica, en España y en los Estados Unidos. Y bueno, no se hable más, nos vemos en el siguiente video.